William Hilbert es considerado el primer científico en la historia. Nacido en 1544, hizo sus mejores contribuciones en el campo de la física. Entre ellas está el libro de Magnet, las leyes de la atracción y la repulsión magnéticas. Demostró que la Tierra funciona como un gran imán y a los extremos los llamó Polo Norte y Polo Sur. Señaló la precisión de los equinoccios. Hizo una investigación sobre la electricidad estática. Hilbert finalmente muere en 1603. Galileo Galilei es el segundo gran científico. Nació en Pisa en 1564. Descubrió el péndulo en 1602. También la caída libre. En 1590 crea el compás. En 1605 sus cuñados lo demandaron, pero Gianfrancesco Sagredo pagó los gastos del juicio. En 1606 crea el manual de instrucciones para el uso del compás. Publica un libro en el que habla de la mecánica, la inercia y movimiento. Analiza la trayectoria de una bala disparada y se da cuenta que es en forma de parábola. Finalmente, Galileo muere en 1642. Matemático navideño, no logra destacarlo con ella. Principal aportación al PVC, el arte de la sistematización de la notación. Introdujo los signos de más y menos en el 1530, así como el signo de igualdad matemática en 1557. Fue el primer estudioso de la astronomía en la Nueva Iglesia. Don Descartes, otro de los padres de la ciencia, herencia de madre que la educación, era de enfermizo y su educación fue en el colegio jesuita. Graduó de leyes en la Universidad de Toulouse. Aportaciones de René Descartes. Coronas cartesianas. Con esto la geometría analítica utilizaba las letras A, B y C para representar cantidades desconocidas y X, Y y Z para representar cantidades desconocidas. Los más importantes de René Descartes. 1629, el mono tratado sobre la luz. 1637, discurso de método. 1641, meditaciones de filosofía. 1644, Filafia, filosofía. Gaceno, sacerdote católico, doctor teología, docencia de la Universidad de Arte, maestro de matemáticas, astrónomo, fundador de la teoría del vacío, lo cual Aristóteles no queda en la existencia de nada, o sea, el vacío. Entre sus creencias está que la materia está formada por partículas indivisibles o átomos. Él imaginó a los átomos diminutos y compactos de tamaños diferentes. Atacó a las teorías de Aristóteles y también participó en una controversia con Descartes sobre la naturaleza de la materia. Fue el primer responsable del renacimiento del interés en el epicureísmo sobre los tiempos modernos. Christian Huygens, nacido el 14 de abril de 1629 en La Haya, astrónomo, físico y matemático. Sus primeros trabajos se desarrollaron en el campo de las matemáticas. Inventa el reloj del péndulo en 1657 motivado por su interés en la astronomía y poder medir los tiempos con exactitud. En 1655 descubrió Titán, la mayor de las lunas de Saturno. En 1678 realizó la primera exposición de la teoría ondulatoria de la luz, la cual establece que la luz está constituida por ondas longitudinales, es decir, como esferas que surgen de la fuente luminosa, produciendo un movimiento paralelo a la dirección de propagación de la onda y que se transmite en un medio homogéneo. Su trabajo acerca de la luz, realizado con Romer, fue un logro que coronó su carrera y se publicó en 1690. Finalmente muere el 8 de julio de 1695. Robert Boyle, nacido en Irlanda en 1627, filósofo, químico, físico e inventor. Su máquina podía sacar aire de cualquier recipiente al que fuera conectada. Realizó muchos experimentos con el objetivo de determinar las propiedades físicas de la atmósfera. Demostró que el aire transmitía el sonido. Su descubrimiento más importante gracias a la bomba de aire fue el principio de que el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión con la que este gas se comprime. Finalmente muere en Londres en 1691. Marcello Malpighi estudió filosofía y medicina en la Universidad de Bolonia y obtuvo su doctorado a los 25 años, graduándose en 1653, donde después fue profesor de lógica ahí mismo. Posteriormente, viaja a la Universidad de Pisa en 1656 para ser profesor de medicina teórica, pero al no aguantar el clima regresó a Bolonia en 1659 y ahí enseñó medicina.
Antes de Malpighi, William Harvey había creado una teoría que decía que la sangre salía a través de diminutos orificios en los vasos sanguíneos e iba a espacios llenos de aire en los pulmones y luego regresaba a través de orificios para volver al corazón. Pero Malpighi, al estudiar con el microscopio las ranas, descubrió una red pulmonar y capilar de conexión de pequeñas arterias con las venas, así descubriendo el eslabón perdido de la descripción de Harvey. A partir del 1667, sus trabajos fueron publicados por la Royal Society en Londres, siendo el primer italiano miembro de ella. Sus obras basadas en el microscopio, con temas como la circulación de murciélagos, estructura de insectos y las hojas de las plantas. En 1691 fue a Roma, donde dejó de dedicarse a la enseñanza para convertirse en médico personal del Papa Inocencio. Falleció ahí el 30 de noviembre de 1694. Giovanni Borelli nació en Castelnuovo el 28 de enero de 1608. Él estudió matemáticas en Roma y en 1656 llegó a ser profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa, antiguo trabajo de Galileo, y ahí conoció a Malpighi mientras estudiaba anatomía y él fue una gran influencia para Borelli. En 1668 fue a Messina, pero después fue exiliado a Roma en 1674, dado a ser sospechoso de intrigas políticas, y ahí conoció a Cristina de Suecia, antigua reina que también había sido exiliada. Borelli murió el 31 de diciembre de 1679. Entre sus aportaciones está el descubrimiento de la trayectoria parabólica de un cometa por delante del Sol y el intento de explicar el movimiento de la luna de Júpiter por un eje similar al de los planetas con el Sol, pero su mayor aportación fue en la anatomía y su libro publicado después de su muerte. Borelli analizó geométricamente el modo en el que actúa el cuerpo humano al andar y correr, también el vuelo de los pájaros, el movimiento natatorio de los peces y otros animales, así el cuerpo humano siendo comparado con una máquina, pero aún poniendo a Dios como el creador de esa máquina. Edward Tyson nació en Cleveland en 1650 y estudió humanidades en Oxford y medicina en Cambridge en 1677. Ejerció como médico en Londres y ahí realizó observaciones anatómicas y disecciones, publicando en la Royal Society, donde fue elegido miembro en 1679, y por ser uno de los mejores médicos de su tiempo, llegó a ser miembro del Royal College of Physicians en 1684, donde fue nombrado director del Blenheim Hospital en Londres, una institución para enfermos mentales donde los huéspedes eran víctimas de crueles abusos y eran parte de un tipo de atracción de feria. Al ser director, Tyson realizó grandes cambios a favor de los pacientes, haciendo el lugar más humanista. Él falleció. Tyson se impresionó por la similitud de los cerebros y eso dado a que era un chimpancé joven, no un adulto. Los humanos nos desarrollamos más lentamente y al nacer somos indefensos y se nos tiene que ir enseñando todo. Por eso podemos ser mejores con el tiempo, a comparación del chimpancé que nace programado a sus emociones y de adulto sigue haciendo exactamente lo mismo. Es así como Tyson estableció el lugar de los seres humanos como parte del reino animal. En Londres, el 1 de agosto de 1708, Tyson es considerado como el fundador de la anatomía comparada. En 1680, Tyson hizo la disección de una marsopa, viendo que era un mamífero con estructura similar al de los cuadrúpedos de la Tierra. Publicó un libro ese año llamado Anatomy of a Porpoise, garantizando una relación entre los animales más estrecha. Otra de sus más famosas disecciones fue la de un joven chimpancé en 1698. Tyson observó el comportamiento mientras estaba vivo y al morir lo diseccionó, escribiendo un libro que presentaba pruebas que los seres humanos y los chimpancés estaban formados igual, pareciéndose más a un ser humano que a un mono.